Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Bienvenidos a una vez más su programa en donde todo lo vemos con psicología. Mi nombre es Erika Sánchez. Yo soy Alan Santiago. Y el día de hoy traemos un tema demasiado interesante. Y para ello traemos a una invitada especial. Ella es Jazmín López. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes para hablar de un tema que es tan importante. Bien, este tema es muy importante y además muy relevante para nuestros adolescentes, ¿no? Generalmente este tema empieza a ser crucial en esta etapa del desarrollo y justamente es donde tenemos que empezar a platicar más, ¿no? Con nuestros adolescentes sobre este tema y a manejar mucha información. Lo principal es cómo manejar esta información y yo creo que aquí es donde nos vas a ayudar mucho el día de hoy. Pero para empezar, me gustaría que nos empezaras platicando qué es sexualidad, cómo podemos entender este tema. Sí, creo que es importante comenzar con los conceptos básicos, porque a veces cuando hablamos de sexualidad con los papás, les mencionamos que deben de hablar de sexualidad, con sus hijos. Ellos piensan directamente en las relaciones sexuales, ellos creen que ya todo es anticonceptivos, ¿no? Y la realidad es que no, que la sexualidad abarca muchísimos más temas, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los órganos sexuales, ¿no? Que el niño debe aprender a identificar sus órganos sexuales, cómo funcionan, cómo se ven incluso. También es importante, por ejemplo, en la temática de la sexualidad, la orientación sexual. También la identificación de género, porque muchas veces también es parte de la educación enseñarle que no importa que le guste, ¿no? Si son hombres, si son mujeres, incluso si son ambos, ¿no? Que se sienta cómodo consigo mismo. Esto es parte de la sexualidad. También los vínculos afectivos que puede tener nuestro hijo, ¿no? Y cómo funcionan también es parte de la sexualidad. Claro. Ahora, retomando esto que tú nos acabas de comentar, una de las preguntas que más nos hace nuestro público es ¿quiénes son o quién es la persona encargada de hablar de sexualidad? Porque muchas veces como papás nos da pena acercarnos, ¿no? a los niños y cómo le voy a explicar qué es la sexualidad, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte a ti que eres la experta, ¿quiénes son las personas más recomendadas para hablar de este tema? Bueno, principalmente sabemos que la educación comienza en casa, ¿no? Es algo que todos sabemos, ¿no? Y entonces a nosotros papás nos toca hablar principalmente de sexualidad con nuestros hijos, sobre todo porque cuando nosotros hablamos con ellos, damos paso a enseñarles los valores que tenemos respecto a este tema, ¿no? Entonces, a nosotros como papás nos toca enseñarle incluso a poder discriminar entre toda la información que le llega a nuestro hijo, porque ahorita películas, series, ¿no? Tienen contenido sexual súper explícito. Claro. También encontramos en redes sociales un montón de información que puede ser o no buena, ¿no? Ahorita de pronto están matando muchos mitos a través de publicaciones, pero hay publicaciones que no son así, ¿no? Que incluso los refuerzan. Entonces, también hablemos del fácil acceso a la pornografía, ¿no? ¿La pornografía realmente habla de cómo son las relaciones sexuales? Claro que no, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que aprenda a ver qué información es útil y cuál no, cuál debe decir no. Claro, de pronto son temas un poco incómodos o fuertes, pero lo importante es, como lo dice el especialista, si nosotros no lo hablamos con nuestros niños o con nuestros adolescentes, ¿quién lo va a hacer? Pues lo va a hacer la televisión, lo van a hacer programas streaming, lo van a hacer incluso youtubers, ¿no? Y nos van a dar información equivocada. En cambio, si somos los padres quienes nos dirigimos con los adolescentes y les hablamos primero nosotros de ese tema, cuando ya llegue el tema por otros canales ya no va a tener tanto efecto, ¿no? O tanto mal efecto sobre nuestros adolescentes. Yo creo que esto es muy importante lo que nos estás diciendo. Claro. Y bueno, ya que dices que es importante hablar con nuestros hijos, otra pregunta que nos ha hecho el público es, ¿a partir de qué edad es importante hablar de este tema con nuestros hijos? Bueno, como cualquier tipo de educación, la educación sexual es poco a poco, ¿no? Es un proceso, es decir, desde que son chiquitos nuestros hijos debemos enseñarle, todo comienza desde que les mostramos cuáles son las partes de su cuerpo, cuáles son los órganos sexuales, ¿no? Y aquí cabe tener
este consejo que es no le cambien los nombres, ¿no? Si tiene un pene, es el pene, si tiene una vagina, es la vagina, ¿no? No es el pajarito, no es la florecita, porque a veces lo que provocamos es que justamente, ¿no? Sí, Nuestros hijos como que digan, tengo un pajarito, ¿no? Y yo siempre he resaltado la importancia de poder decir que los niños deben saber que esas partes se llaman así y que son privadas, que no pueden enseñárselo a las demás personas y que las demás personas no pueden tocarlo. Y del mismo modo, ¿no? Nuestros hijos no pueden ver ni tocar las partes íntimas de las demás personas. Entonces, esto es súper importante, sobre todo en abuso sexual infantil, ¿no? Que en nuestro país los números son grandísimos. Entonces, desde ahí comienza la educación sexual y es progresivo, ¿no? Vendrán temas más adelante, como por ejemplo la menstruación, ¿no? Que el otro día platicábamos de que yo había visto un hilo en Facebook donde hablaban muchas niñas de que nunca tuvieron información sobre la menstruación, ¿no? Y de pronto ya despiertan llenas de sangre y es como, me voy a desangrar, ¿no? Me voy a morir. Claro. Y aunque en el momento nos puede parecer gracioso, qué intenso, ¿no? Ese momento. En pleno siglo XXI con estos problemas de información. Que exista, ¿no? Ese tipo de problemas, ¿no? Eso es educación sexual y como papás nos toca hablarle de eso a nuestros hijos. Ok, esto que dices de no ponerle apodos justamente a las partes del cuerpo, algo bien importante que a mí me gustó mucho que nos acabas de decir es, le damos nombres para evitar el problema, pero cuando evitamos el problema o el tema, pues esto se vuelve más conflictivo, claro, ¿no? Porque le estamos dando terreno a otras redes que sí le van a dar el nombre y entonces va a ser más atractivo para los adolescentes, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba antes la costumbre, ¿no? Que se le decía tu mismo nombre pero en chiquito, ¿no? Ay, mi Juanito, ¿no? Ay, mi Pepito, ¿no? Sí. Y entonces esto le da paso a otros programas que a lo mejor sí le van a decir la información a tu hijo, pero se lo van a dar de otra manera, ¿no? Sí, totalmente, sobre todo porque aquí se ve el miedo que nosotros le tenemos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Este estigma que hay dentro de la sexualidad, ¿no? Y que deberíamos ya romper, que se está rompiendo mucho, ¿no? Ya se ve la diferencia del antes. Pero ¿por qué tenerle tanta vergüenza a algo que es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Que es como nuestra mano, nuestra nariz, ¿no? Bueno, no tan igual, porque son zonas privadas, pero sí deberíamos saberlo hablar de la misma forma que identificamos nuestra mano, ¿no? Por ejemplo. Claro, dijiste la palabra clave, son partes íntimas, privadas. Ajá. Esto no quiere decir que no tenemos que hablar de ellas, tenemos que hablar de ellas, pero dándoles justamente este término. Son partes que nadie puede ver, nadie puede tocar, pero nosotros tenemos que hablar de este tema, ¿sale? Para que sepas. Entonces, desde las primeras etapas del desarrollo, desde que el niño está pequeño y empieza a conocer sus partes del cuerpo, desde ahí tú recomiendas que se empiece a hablar de las partes genitales también. Sí, sobre todo aquí quiero darles como un super tip, ¿no? Y es, no se burlen de esos cambios, ¿no? No hagan comentarios que puedan asustar o que puedan hacer sentir incómodos a sus hijos, sobre todos estos cambios que van a ir viviendo a lo largo de su desarrollo, porque también esto nos da mucho paso a tener la confianza de ellos para hablar de estos temas, ¿no? Es algo normal, entonces yo puedo acercarme a mi mamá y darle mis dudas, ¿no? Entonces nosotros como adultos debemos tener nuestro buzón siempre abierto para que nuestros hijos nos suelten sus dudas, ¿no? Y nosotros siempre estar dispuestos a contestarlas. Claro, muy importante. O ellos nos resuelvan nuestras dudas, ¿no? Sí, también. Ya cuando están más avanzados. había un chiste por ahí que decía, oye viejo, creo que ya es hora de que hables con tu hijo de sexualidad. Ay, mujer, a esta edad él ya sabe más de sexualidad que yo. Pues por eso. Sí. Fíjate que es muy, muy, muy interesante esto, pero todo tiene que ver desde la educación de casa, ¿no? ¿Cómo es la educación que tienen nuestros padres a la que tenemos nosotros actualmente y cuáles están teniendo las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, es importante también tomar esto como guía, ¿no? A los padres pues les da miedo a veces hablar de estos temas con sus hijos, porque pues es un tema tabú, ¿no? Imagínate, si nos cuesta trabajo hablar de menstruación, bueno, de masturbación ni siquiera se puede hablar porque es algo satanizado, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a esos padres de familia que ya están pasando por esta etapa con sus hijos, que ya empiezan con esta autoexploración? Sí, principalmente, como les digo, ¿no? Hablar totalmente con normalidad del tema, porque
a veces soltamos como burlas o comentarios, ¿no? Incluso cuando nos enteramos que nuestros hijos se masturban, nos enojamos, ¿no? Porque hacen eso, ¿no? Y no está mal, es parte de su desarrollo, es parte de su autoexploración. Es bueno que se estén conociendo a sí mismos. Otra cosa importante es que no es necesario esperar a saber que nuestros hijos se están masturbando, ¿no? Podemos hacerlo desde antes, ¿no? Oye, si algún día te nace esta curiosidad, es normal, ¿no? Y para ello hay 2 puntos importantes que debemos tocar. Número 1, la higiene, ¿no? Porque es una zona súper sensible en la que si lo van a hacer, que lo hagan con las manos limpias. Si lo van a hacer con algún objeto, que sepan que no cualquier objeto puede tocar esa área, ¿no? O que no cualquier sustancia puede tocar esa área porque puede provocar infecciones o algún malestar físico. Entonces, es importante hablar de eso. También, punto número 2, la privacidad. A veces, pues nuestros hijos desconocen, ¿no? A veces saben que es malo porque las personas lo tienen mal visto, ¿no? Pero a veces no, ¿no? ¿Y qué tal y lo hacen en público? A eso me refiero. Hay que prevenir ese tipo de situaciones en las que le digamos, ¿no? Estas cosas se hacen en privado, no se pueden hacer en público. Hazlo mejor si duermes solo en tu cuarto, ¿no? A solas. Si no hay nadie, pues que lo hagan, ¿no? Pero incluso va a ser mejor para que lo disfrute. Claro, y papitos también respeten la privacidad de sus hijos, ¿no? Porque totalmente. Pues a veces pasa que los papás, yo no sabía, ¿no? Que incluso los papás duermen al lado a veces con los niños. Yo no sabía que está considerado como abuso sexual el tener relaciones sexuales con tu pareja y que tu hijo esté al lado. Yo no sabía eso, ¿no? Yo desconocía esto. Y bueno, es también importante que los padres sepan reconocer esa privacidad tanto para ellos como para los niños. Para los niños, sí, totalmente. Claro, algo muy importante que estás diciendo es cuando hables con tus hijos, no les digas si sí o no hacerlo. Esa no es la pregunta, ¿no? Sino más bien cómo hacerlo, en qué condiciones, con qué cuidados, con qué medidas, ¿no? Para prevenir estas cuestiones de higiene y de privacidad que son muy importantes. Hay que tomar en cuenta de que lo van a hacer, pero mejor que lo hagan con seguridad. Y aquí una pregunta que salta naturalmente es, bueno, si yo lo voy a hablar con mi hijo, pero ¿qué pasa si él todavía no lo iba a hacer y por hablar yo con él de este tema ya empieza o esto despierta la curiosidad? Y esto tiene que ver mucho con algunos mitos, ¿no? Acerca de este tema que pueden significar una barrera para que yo hable con mis hijos acerca de estos temas. ¿Nos podrías hablar sobre este mito y qué otros mitos hay con respecto a estas barreras para hablar de este tema con nuestros hijos? Sí, sobre todo creo que un mito muy importante es que muchos papás justo creen eso, ¿no? Mi hijo todavía ni tiene relaciones sexuales y yo le estoy metiendo este tema, ¿no? De seguro lo va a hacer. Claro. No es así, ¿no? Nosotros le estamos dando la información para que él en el momento que decida hacerlo tome la decisión indicada. Claro. También porque muchos estudios nos han demostrado que cuando nosotros le damos información a nuestros hijos, aumentamos más bien la probabilidad de que ellos prolonguen esta decisión, porque ya están tomando en cuenta más cosas que solo la acción en sí, ¿no? No solo es la relación sexual, sino todo lo que implica la relación sexual. Entonces es importante hablar de nuestros hijos de este tema. Otro tabú importante, por ejemplo, es esto que decían de la masturbación, ¿no? Que es algo malo. No es algo malo. También si hablamos con ellos, si lo hacen, no hay problema, ¿no? Es una forma de autoexploración, es una forma de autoconocerse. No es algo que les va a hacer daño, ¿no? Claro. Para nada. Es algo que incluso les va a enseñar qué es lo que les gusta para que en el momento que decidan tener relaciones sexuales, ellos ya saben qué zonas incluso, ¿no? Les gusta tocar y qué zonas no, por ejemplo. Entonces, también hay un montón de mitos alrededor de los métodos anticonceptivos, ¿no? De pronto escucho personas decir como, es que con tantos métodos anticonceptivos, ¿cómo puede haber tantos embarazos aún, no? Y es que hay muchas personas que ni siquiera conocen que los métodos anticonceptivos no son 100% seguros, ¿no? Y dices, ¿cómo es que eso no es del conocimiento a veces público, no? También pocas veces nos enseñan que hay que hacer toda una combinación de métodos para poder llevar una vida sexual saludable, ¿no? Es decir, tanto me cuido en calendario como me cuido con un condón, que es la protección de barrera, y como tengo mi DIU, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso pocas veces nos lo dicen, ¿no? Y también hablemos de este estigma que hay alrededor de los métodos anticonceptivos en los que muchas personas creen que hacen daño, que provocan infertilidad, ¿no? Si lo llevas a cabo durante mucho tiempo. Eso es totalmente mentira, ¿no?
Entonces, a nosotros como papás nos toca romper esos mitos, ¿no? Y a veces cuesta, porque incluso nosotros los traemos, ¿no? Como mencionas tú, Alan, a veces los hijos son los que nos educan a nosotros. Pero es bueno tener estas conversaciones porque incluso indagando, ¿no? Un poquito como, bueno, ¿y tú qué piensas de este tema? Nos acercamos a saber cuánto conocen ellos, ¿no? Es cierto, nosotros como, bueno, a veces como los papás tuvieron como una educación en lo que eso era algo que no se debía hablar, ¿no? Y hay muchos estudios incluso donde nos dicen que personas de 50 años nunca han tenido un orgasmo en su vida. Entonces, sí, hablamos mucho de cómo está de preocupante este tema de no hablar las cosas, ¿no? ¿Realmente eso queremos con nuestros hijos? Lo único que hacemos al realmente hablar de estos temas es que lleven una vida sexual plena, saludable y sobre todo segura. Claro, sí, esto es muy cierto, esto que dices. Hay gente 50, 60, 80 años y en toda su vida no conocieron lo que es un orgasmo, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que urge tratar. Sí. Ahora sí llama la atención, ¿no? Sí. Algo que también dijiste que me llamó mucho la atención es cómo acercarnos con nuestros hijos. Y un recurso que pueden llevar a la práctica es a través de la pregunta. ¿Qué sabes acerca de este tema? De esta manera yo ya no le estoy dando información que aún no tiene o a la que todavía no es necesario que acceda, pero al preguntarle yo qué información tiene, ya puedo saber qué tipo de información, con qué tipo de información está teniendo contacto y filtrar qué tipo de esta información es adecuada para su edad y de este modo también manejar el tipo de información que tiene, porque hay mucha mala información en torno a este tema. Sí, totalmente. Sobre todo porque, como les digo, ¿no? O sea, todos estamos ya expuestos a tanto contenido sexual en el que realmente nosotros indagar ese terreno, ¿no? Porque a veces hasta nos sorprende que nuestros niños de 10 años ya sepan qué pasa, ¿no? Sí. En esos tipos de películas. Pero lo importante es saber cómo lo están entendiendo, ¿no? O sea, saben qué sucede, pero cómo lo están entendiendo. Creo que esto me da paso a mencionar esto, ¿no? Que hay momentos que que podemos aprovechar para enseñarle a nuestros hijos. Por ejemplo, cuando estamos viendo una película y pasa una escena así de pronto, ¿no? Y pues ya ni modo, ¿no? Pues ya la vio. Pero al final preguntarle como, ¿cómo viste esta escena, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? Más allá de tal vez la relación sexual, la relación que había entre las personas que lo llevaron a cabo, ¿no? Muy bien. Exactamente, sí, yo creo que llevas a una situación muy común, ¿no? De repente incluso a nosotros, a nuestra generación, yo creo que nos sucedió, estamos viendo una película y de repente entra esa escena y es esa incomodidad, ¿no? Estamos viendo esto, ¿no? Justo porque se le ha dado esta connotación, ¿no? O sea, esa reacción no es natural, la tenemos porque se nos enseñó así, se nos educó de esta manera, pero si lo platicas tú con tus hijos, este tema puede ser algo completamente normal y cuando llegue a suceder esta situación, pues ya no va a haber esta incomodidad, ¿no? Como ¿qué hacemos? Sí, totalmente. Okay. Hay que aprovechar esos momentos, no dejarlos. Bueno, aquí también quiero hablar un poquito de justo eso, ¿no? Que las relaciones sexuales no solo es la cuestión física, no solo cuando hablamos de relaciones sexuales con nuestros hijos, no solo debemos enfocarnos en métodos anticonceptivos o en la relación sexual como tal, sino también en el trasfondo que hay detrás de eso, ¿no? Que cuando hablamos de sexualidad con nuestros hijos también tenemos que hablar de, por ejemplo, responsabilidad afectiva. Por ejemplo, en la connotación sexual que existe socialmente sobre si uno tiene relaciones sexuales, ¿es más o menos, no? No, ninguna persona tiene un valor por el simple hecho de haber tenido relaciones sexuales. Eso es algo que debemos explicarle a nuestros hijos. Muchas veces hemos visto que incluso cuando hablamos de estos temas con nuestros hijos, el mayor peso va a nuestras hijas como tal, ¿no? Porque la mayoría, si no es que casi todos, o sea, los métodos anticonceptivos son para las mujeres, ¿no? Entonces es como, hija, tú te vas a cuidar, ¿no? Porque también por esta parte de que si hay un embarazo, el hombre difícilmente se ve afectado, ¿no? Muchas veces, o sea, quien va a llevar casi todo el peso directamente sí, es la mujer, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos solo estas pláticas con nuestras hijas y, ojo, eso no debería ser así. También hay que platicar con nuestros hijos sobre consentimiento, sobre responsabilidad afectiva, ¿no? Si ella no quiere, no lo hagas. Si tú no quieres, tampoco ella te tiene que obligar. Y también esta parte de, bueno, después de la relación, si tú no quieres nada, déjalo claro, ¿no?
Incluso si tú solo quieres una relación sexual, también hazlo. Esos son temas que debemos hablar con nuestros hijos también y que son parte de la educación sexual. Exacto. Enseñarles a decir no. Porque muchas veces, incluso he llegado a ver padres de familia que llegan a terapia y me dicen, es que no quiere saludar a su tío o no quiere saludar a algún familiar. Es totalmente su derecho, es su cuerpo, no quiero saludar, no quiero dar un beso, no quiero dar un abrazo, ¿no? Muchas veces como papás pues nos molesta, ¿no? Porque a nosotros nos educaban diferente, ¿no? Y lo saludas porque lo saludas y es tu tío, ¿no? Y el pellizco, ¿no? Sin embargo, pues esto también es parte de la sexualidad, de respetar mi cuerpo, de mi privacidad, ¿no? Pero sí, bueno, el no saludar puede interpretarse como una falta de respeto, ¿no? Entonces, si el niño no quiere tener este contacto físico, Claro. pues al menos sí darle otras recomendaciones, otros recursos, claro. ¿no? Sí. O sea, que el saludo no quede así como que, pues es que yo no toco a la gente, ¿no? Porque se puede interpretar de otra manera, ¿no? Sí. Aparte, mucho tiene que ver aquí el adultocentrismo, ¿no? Que a veces todo lo vemos con ojos de adulto, ¿no? Entonces, sí. nunca nos ponemos en la posición de los niños, en el por qué hacen las cosas, ¿no? Apenas veía uno de que nosotros adultos estábamos acostumbrados a que tenemos mal humor, ¿no? Y de pronto se nos acerca nuestro sobrino y decimos, no, ahorita no quiero jugar. Pero cuando ellos no lo hacen a nosotros, qué falta de respeto, ¿no? Pero debemos aprender que los niños también tienen Tienen su espacio, sus momentos, ¿no? En los Justamente. cuales no están en sus 5, ¿no? Quiero retomar algo que también comentaste, que es esta competencia social, ¿no? Que incluso lo ven como orgullo. Ay, es que yo ya, ¿no? Ya tuve mi primera vez. Ay, es que yo ya pasé por eso, yo ya lo sé. Incluso lo dicen con este orgullo, ¿no? Sí. Y conforme va pasando el tiempo se va invirtiendo los papeles, ¿no? Porque ahora es el que no ha tenido su experiencia se vuelve como más atractivo, ¿no? Sí. Ay, no lo has tenido y se empieza a atraer socialmente, ¿no? Entonces también si nosotros nos acercamos con nuestros hijos y les damos información de calidad, los vamos a prevenir de este tipo de consecuencias, ¿no? Sí, totalmente, que jamás se vean presionados por ese tipo de comentarios, ¿no? Que la decisión que tomen sea por sí mismos, sobre todo. Muy bien, Jazz. Pues ya para cerrar, me gustaría preguntarte qué consejo le darías a los adultos sobre este tema, sobre todas estas personas que nos están escuchando y que nos hicieron todas estas preguntas, ¿no? Finalmente así es como formulamos estas preguntas. ¿Qué les recomendarías? Sí, creo que un consejo muy importante es justo esto, ¿no? Que imaginemos que tenemos unos lentes de adulto, ¿no? Y que nos los podemos quitar de pronto, ¿no? Para poder entender a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, cómo se están sintiendo, ¿no? Quitarnos esos lentes y decir, bueno, yo recordando cómo viví toda mi vida sexual, ¿qué me hubiera gustado saber incluso, ¿no? Antes de empezar mi vida sexual, ¿qué cosas realmente me hicieron falta conocer y que me hubiera evitado muchísimos momentos que tal vez no fueron tan agradables, ¿no? Claro, yo creo que ese consejo es muy bueno porque incluso a mí me hace referencia a recordar, igual cuando era adolescente, ¿no? O estaba entrando a la pubertad y justamente tenía estas dudas, ¿no? Y en mis tiempos, bueno, no había toda esta educación sexual, que actualmente, aunque la hay, falta mucho, todavía falta mucho que trabajar para que nos acerquemos más a nuestros adolescentes. Y finalmente, pues esta es la invitación, ¿no? Para que padres que nos están escuchando, acérquense con sus hijos, sea niño, sea niña, acérquense con ellos a platicar de estos temas, porque de todas maneras van a tener contacto con esta información y qué mejor que sea de la mano de ustedes y de información correcta y adecuada para su edad. Y bueno, finalmente, pues además si de pronto tienen dificultades, yo creo que pueden contactarte, ¿no? Qué mejor que hacerlo de la mano de un experto. ¿Cómo podrían ponerse en contacto contigo si quieren tu guía para hablar con sus hijos? Sí, bueno, a mí me pueden encontrar en CMP, Intervención Psicológica. Tenemos nuestra página web, que incluso aquí podrán encontrar en la descripción en las redes sociales. En la página, además de contactarnos, pueden ver el blog. Ahí yo semanalmente escribo sobre temas importantes de sexualidad. Tienen una caja de comentarios en donde pueden dejarnos sus dudas que tal vez no pudimos responder en este en este espacio, en este ¿no? espacio. Ok, muy bien, ya lo escucharon, www.cmpintervencionpsicológica.com, ahí pueden encontrarla a ella, desde ahí creo que pueden concertar la cita contigo, también en nuestras redes sociales pueden encontrarla también a través de ahí, CMP Intervención Psicológica, en Facebook, en Instagram también. ¿Sale? Muchas gracias, Yasmín, por haber venido a este programa. Y bueno, recuerden que este es su espacio en donde todo lo vemos con psicología. Y bueno, para la próxima semana tenemos a una invitada especial, Isaura Martínez. Ella nos hablará acerca de ansiedad, qué es y cómo manejarla. Un súper tema también. Un honor tenerte como invitada, mucho Muchas gusto. gracias. Ojalá que no sea la única, esperemos tenerte pronto. Más veces.
Muy Bien, feliz. pues este fue su programa donde todo lo vemos Con psicología. Tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa.